Jorge Richter mencionó que los asesinatos y otros procesos que tiene que enfrentar Yanine Áñez, desde el momento que Yanine Áñez eh, ingresó como presidenta transgrediendo las normas y las leyes, todos los delitos cometidos serán bajo la responsabilidad de Yanine Áñez y de sus ministros. Entonces, por ello, que ella es culpable de las masacres y de todo lo que ocurrió y todo lo planificado para asesinar el pueblo, es por ello que Yanine Áñez tiene que asumir su responsabilidad, y esto pues es otro proceso que le compete a partir de ese momento. Entonces también hoy vamos a hacer un análisis, realmente por qué Yanine Áñez no ha sido presidenta constitucional legalmente. Entonces, dentro del análisis que hace Jorge Richter, dice claramente, ¿no?, que el día 11 de noviembre Yanine Áñez salió prácticamente a dar órdenes a Calimán para que pueda sacar las Fuerzas Armadas a las calles, y lo dice como presidenta de la Cámara de Senadores. Eso es el día 11, cuando Yanine Áñez supuestamente todavía no había sido elegida como presidenta de la Cámara de Senadores. Recién el día 12, supuestamente pues Yanine Áñez se hace elegir como presidenta de la Cámara de Senadores, pero ya un día antes estaba dando órdenes como presidenta. Entonces también para ese momento, cuando asumió la Cámara de Senadores, Adriana Salvatierra era pues legalmente la presidenta de la Cámara de Senadores. Entonces Yanine Áñez no podía haber asumido. ¿Por qué? Porque la renuncia de Salvatierra no había sido aceptada, tampoco se había tocado en la legislación, tampoco los legisladores habían tocado. Entonces ahí tampoco, la verdad que está de cabeza lo que ha hecho Yanine Áñez. También de acuerdo a los reglamentos, dice claramente que para poder asumir como senador o el presidente de la Cámara de Senadores tiene que ser pues de la bancada mayoritaria. Entonces Yanine Áñez nunca pudo haber sido presidente de la Cámara de Senadores porque le correspondía al MAS y PSP por tener la bancada mayoritaria de acuerdo al reglamento de la Cámara de Senadores. También Yanine Áñez no ha podido y no va a poder demostrar nunca dónde juramentó. Esa es la pregunta que uno se hace, ¿no? ¿Ante quién y cómo juramentó Yanine Áñez? ¿Qué documento existe? Porque la Asamblea Legislativa nunca lo ha nombrado como presidenta de Bolivia. Entonces es por ello que Yanine Áñez está desesperada y no sabe cómo va a responder a la justicia. Queda todo este elemento de justicia social y que la gente exige que haya responsables. Yo no sé si solamente es Áñez la responsable o hay un conjunto de personas también alrededor de ello. Pero este es un otro proceso. Se habla también, como tú analizas, de que debería haber otro proceso al momento, por ejemplo, de que los ministros autorizan este famoso decreto al que tú haces referencia y lo conocemos como el decreto de la muerte, que da permiso a los militares y a los policías a disparar contra la gente. Quienes firman este decreto supremo son el conjunto de los ministros que entonces eran parte de su gabinete del gobierno de facto de Áñez. No sé si esto amerita otro proceso, pero además otros procesos que deberían seguirse por otras irregularidades que el gobierno, la señora Áñez en su gobierno ha ido cometiendo. Mi pregunta alrededor de todo esto que te planteo, estimado Jorge, es este proceso iniciado y que debió empezar ayer y que se ha postergado, ¿qué puertas abre en caso de que avance y termine como se espera? Bueno, dicen que va a ser un máximo de 10 años de cárcel. Tendría que haber otro juicio para tener la responsabilidad real. La gente pide 30 años como mínimo por los asesinatos que hubo. Otros procesos por otras irregularidades, por otros delitos cometidos. ¿Qué puertas nos abre? ¿Qué posibilidades abre? ¿Qué antecedentes nos generaría si este proceso termina como estamos esperando dentro de tu análisis, estimado Jorge? Reiterar y aclarar siempre de forma constante
lo que estamos ahora conociendo en este primer juicio. El caso Golpe de Estado 2, Ramiro, va a conocer, va a juzgar y va a establecer sentencia, criterio jurídico, sobre todo lo acontecido de forma previa hasta que la señora Áñez toma el control del Estado. Hasta eso. Acá no van a conocer todavía lo que son las responsabilidades por las muertes, por los heridos, por los encarcelamientos, por las muertes sumarias, por las violaciones, por el racismo, por la violencia inusitada contra nuestras hermanas, con hechos de vejación sexual que hemos conocido. Eso es un otro proceso. Ese es un juicio diferente que también va a tener que enfrentar la señora Áñez, que también va a tener que enfrentar. Ahí hay criterios sobre si eso debe ser un juicio de responsabilidades. Sobre todo lo que ella haya realizado desde los minutos siguientes a que tome el control del Estado, a que se presenta con la banda presidencial, a que empieza a tomar decisiones como presidenta del Estado. Desde ese momento en adelante hasta el último día de gestión, todas aquellas vulneraciones a la Constitución, delitos que haya cometido, responsabilidades que deba asumir por ello, tendrá conocimiento en otro proceso, Ramiro, que como te digo, algunos señalan, hay criterios distintos, de que esto debe ser un juicio de responsabilidades, y hay otras personas que dicen que no corresponde que sea juicio de responsabilidades. De una u otra manera lo tendrá que enfrentar, Ramiro. No podrá evadir lo que son sus responsabilidades durante el prácticamente un año de gobierno que tuvo de forma ilegal en el Estado, Ramiro. Y ahí estarán sus acompañantes, aquellos ministros que hicieron del odio, del dolor, de la vulneración de los derechos de bolivianas y bolivianos, la política del cada día, pues también tendrán que enfrentar la justicia, Ramiro. Esto no va a quedar sin una investigación, sin un establecimiento de las responsabilidades. Ya hemos podido observar, Ramiro, a través del informe del GIEI, para hacer una mención muy rápida, que las acciones militares sobre Sacaba fueron premeditadas, planificadas, Ramiro. Y se planificó, lo dice el informe, se planificó con la intención de matar. Entonces aquello, Ramiro, no es un hecho anecdótico de un momento de inestabilidad. Aquello no es solamente un recurso ante la movilización popular. El informe del GIEI dice que la movilización era pacífica y que hubo una provocación en Sacaba. Y que con esa provocación finalmente se mataron a 10 personas aquel día y se detuvieron a más de 100 personas. Y al día siguiente, Ramiro, nosotros sabemos que el entonces ministro Murillo, que el entonces ministro López, de Gobierno y de Defensa, que el entonces ministro de la Presidencia salieron a decir, entre otros, que se habían disparado entre los mismos manifestantes, que nuestros hermanos habían matado a nuestros hermanos, Ramiro. Un conjunto de mentiras infinitas, inacabadas, para tratar de justificar su odio y esa sed de venganza con la cual se instalaron el 12 de noviembre en Palacio Quemado. Aún recordamos las palabras del entonces, del recientemente nombrado por aquellas horas ministro de Gobierno, que salía y decía a todo el conjunto de bolivianas y de bolivianos, vamos a salir a cazarlos. Aún quedan esas palabras y resonarán siempre en nuestras conciencias y en la historia de Bolivia, en la historia política de Bolivia, para avergonzarnos y que esto no se repita, Ramiro. Y en nuestras conciencias para no permitir
que quieran invisibilizar a todas las víctimas de aquel régimen dictatorial que instaló la señora Áñez de la mano del señor Murillo, de la mano de López, de la mano de Núñez y de muchos otros acompañantes. Algunos no ministros, pero actores políticos centrales que respaldaban con sus declaraciones en el día a día de que aquello había sido una sucesión constitucional. Se jugaron enteramente, Ramiro, por aquella salida de muerte y de sangre. Y hoy día lo que están tratando es de excusar sus responsabilidades, de eximirse, señalando de que hay persecución. Lo que hubo fue muerte, lo que hubo fue llanto, lo que hubo fue sangre derramada de nuestros hermanos y hermanas, muertos y heridos, y que ahora están ante la hora de la justicia, están queriendo confundir. Aquí nadie está confundido, Ramiro, y pueden decir todos los argumentos que quieran, pero tenemos la fortaleza suficiente para poder recordar en todos y en cada uno de los momentos los nombres de quienes han sido mártires de aquellas jornadas, de quienes fueron asesinados por la violencia del gobierno de la señora Áñez, para que se pueda establecer justicia. Son dos procesos diferentes, Ramiro. Esto lo tenemos que tener siempre claro. Son dos procesos diferentes. Todo lo que sucedió previo al 12 de noviembre, que la señora Áñez toma el control del Estado, vulnerando la constitución política, vulnerando las leyes, las normas y los reglamentos, otorgándole de parte de las Fuerzas Armadas un trato de presidenta del Estado cuando ni siquiera ella había arribado a la Asamblea Legislativa. Todo aquello que fue la organización, la preparación, la instalación del golpismo para hacerse con el control del Estado. Todo aquello es lo que se está conociendo ahora. Después, en otro proceso, Ramiro, tendrán también que enfrentar a la justicia para responder por las vidas de nuestros hermanos, muertos y asesinados, en Sacaba, en Sencata y en otros lugares. Para responder también por los heridos. Hay gente, Ramiro, que no es solamente que tuvo un golpe en el cuerpo, hay gente que está verdaderamente desgraciado en su integridad física porque tiene todavía las balas dentro del cuerpo o porque ya no puede caminar de forma normal y eso le impide trabajar y eso le impide desarrollar sus actividades. Tendrán que enfrentar también a esta cantidad de heridos que dejaron desparramados por el país en el uso irracional y desproporcionado de la fuerza en la utilización, de la fuerza en la represión y en la utilización de armas letales. Tendrán que responder por todas aquellas personas que enviaron sin proceso a las cárceles y que eso sí les parece proceso debido, eso sí les parece justicia y no se quieren referir a todo aquello. Y no se refieren, Ramiro, quienes participaron en la acción del golpe, los políticos que conocemos y que estuvieron en la acción del golpe, no se quieren referir a ello. Tampoco los que defendían en los medios de comunicación que aquello había sido una sucesión constitucional, tratando de engañar y de confundirnos de que todo era absolutamente legal, no se refieren a todo esto, a las muertes, a los heridos, a los detenidos, porque los avergüenza, porque su conciencia los golpea, Ramiro, porque no imaginaron, creyendo que la vida se detenía un momento, no imaginaron que hoy iban a estar interpelados por la historia frente y además sentados frente al banquillo de haber, que es lo peor que le puede pasar a un político, de haber interrumpido violenta y no democráticamente una secuencia de gobierno constitucional, el tiempo de un mandato constitucional. Esto que avergüenza por la posteridad, Ramiro, es lo que hicieron quienes hoy en día están tratando de instalar en el país este borrón y cuenta nueva. Entonces acá es importante decir, Ramiro, que esta parte de lo que se llama golpe de Estado 2 tiene algunas características, nos podríamos extender en detalle para que la gente conozca, pero fue la etapa preparatoria, fueron las acciones para tomar el control del Estado. Una vez que toman el control del Estado, aprueban el decreto 4078, sacan a las Fuerzas Armadas a la calle y generan muerte, heridos, desolación, angustia, sangre y tragedia entre los bolivianos. Pero eso
corresponde a otro proceso. Todo lo ocurrido entonces hasta el 12 de noviembre en el que la señora Áñez toma el control del Estado es lo que se está juzgando. Ahí hay acciones que son que ella toma como senadora del Estado y que ella toma y asume en su condición de segunda vicepresidenta del Senado. Por ejemplo, Ramiro, el día 11, hermanos de la Causa Chuncoca, el día 11 de noviembre, a través de la red Unitel, se dirige al entonces general Calimán y le señala y le dice que le está realizando un pedido que tiene términos de conminatoria para que saque las Fuerzas Armadas y que debe asumir toda la responsabilidad por lo que estaba ocurriendo en nuestras ciudades. Y termina esa alocución efusiva, la señora Áñez termina señalando y diciendo de forma absolutamente categórica que realiza ese pedido y esa exoneración, ese pedido en su calidad y en su condición de presidenta de la Cámara de Senadores. Ramiro, no había llegado a la Asamblea Legislativa y ya estaba hablando como presidenta de la Cámara de Senadores. Ni siquiera se había tratado en la Cámara de Senadores, en la sesión que debía corresponder, tratar las renuncias, por ejemplo, de Adriana Salvatierra. Esto no se había tratado, pero ella ya hablaba como presidenta de la Cámara de Senadores. Está violentando ahí el artículo 31, el artículo 35 del reglamento de la Cámara de Senadores para poderse arrogar la misma. El día 12 llega a la Asamblea Legislativa, se instalan en la sala del Senado, solicitan que se verifique si hay quórum y no existe el quórum dicho por un senador que la acompañaba y que después terminó siendo ministro de hidrocarburos en aquel entonces. Señalan y dicen que no hay quórum, se certifica posteriormente con documento legal de que no existió sesión en la Cámara de Senadores el día 12 de noviembre, y a pesar de ello hace una interpretación del artículo 41, y en esa interpretación señala y dice que estando ausente o habiendo renunciado la presidenta, mejor dicho, habiendo renunciado la presidenta Salvatierra, le corresponde a ella asumir la presidencia de la Cámara de Senadores. Y los artículos 41 el artículo 41 señala de manera clara, Ramiro, de que solamente podía ser ella reemplazante. Solamente podía ser reemplazante del presidente en ausencia o presidenta en ausencia del mismo, pero no podía constituirse en presidenta de la Cámara. Se autoproclama. Y se autoproclama sin que exista sesión. No existió el debate, el conocimiento de parte de los senadores y las senadoras de la materia que debía ser conocer la renuncia de quien había estado de presidenta. Y ahí hay que analizar también que las renuncias, de acuerdo a lo que dice la normativa, pero fundamentalmente la sentencia constitucional del Tribunal Constitucional Plurinacional, la sentencia 5221 de 29 de septiembre de 2021, dice claramente, Ramiro, claramente, las renuncias son válidas si cumplen con las formalidades fijadas por la Constitución Política del Estado, las leyes y los reglamentos camarales. Y las leyes, los reglamentos camarales, la Constitución Política del Estado, en su conjunto nos dicen que las renuncias tienen que ser por escrito, Ramiro, por escrito. No son renuncias verbales, son renuncias por escrito. La señora Áñez no leyó una renuncia por escrito de la señora Salvatierra, solamente por mencionar
rápidamente lo que sucedió aquellas horas del 12 de noviembre en la Cámara de Senadores. Las renuncias, dicen las normas y las leyes, los reglamentos, tienen que ser consideradas en el Pleno. Para la presidenta, en este caso también para la presidenta del Senado. La renuncia de Adriana Salvatierra tenía que ser considerada en el Pleno. Por supuesto que también la renuncia de Evo Morales Ayma, de Álvaro García Linera, tenían que ser consideradas en el Pleno. Y si son mujeres, Ramiro, la ley señala y dice que deben ser presentadas ante el órgano electoral de forma personal, para evitar la violencia política contra las mujeres, de renuncias forzadas, inducidas. No tuvo ella una renuncia por escrito. No puso ni dejó a consideración, no lo podía hacer ante el Pleno porque no había la renuncia escrita en ese momento. Y no hubo una renuncia presentada por Adriana Salvatierra ante el órgano electoral de forma personal, Ramiro. Entonces, con todo ello, por señalar solamente algo de manera muy, muy precisa, con todo ello, haciendo una referencia al artículo 41 y dejando de lado el artículo 35 de la Cámara de Senadores, su reglamento, se arroga la presidencia de la Cámara. Y no toma en cuenta, decía ese artículo 35, que dice que la presidencia de la Cámara de Senadores y la vicepresidencia, por reglamento, le pertenecen al bloque de mayoría. Y el bloque mayoría estaba constituido por los asambleístas del Movimiento al Socialismo. Ella, que era de un partido opositor, nunca hubiera podido ser presidenta de la Cámara de Senadores porque era miembro de una bancada minoritaria, Ramiro, minoritaria. Entonces, no considera las renuncias, asume una bancada que por norma, por reglamento de la misma Cámara, no puede hacerlo, porque es parte de un bloque minoritario, asume, no una bancada, asume la presidencia de la Cámara, violentando los reglamentos internos, y se autoproclama Ramiro. Y lo hace de esta forma porque ya tenían diseñado aquel argumento que no tiene ninguna vinculatoriedad, que es absolutamente inoportuno en la realidad que estábamos viviendo el 2019. Necesitaba ella constituirse en presidenta de la Asamblea Plurinacional, porque quien en la lógica de la cláusula de la figura ipso facto que llevó a Jorge Quiroga a la presidencia del Estado en el fallecimiento de Hugo Banzer Suárez, ella tenía que fungir como vicepresidenta en ejercicio de la Asamblea Legislativa. Todo un conjunto de anomalías jurídicas, de ilegalidades, de inconstitucionalidad, de vulneración a nuestra Constitución, para que pueda dirigirse en el Pleno de la Asamblea Legislativa con unas interpretaciones absolutamente personalizadas, sobre todo aquella que refiere a las renuncias y el tratamiento de las mismas de lo que fueron las renuncias de Evo Morales, Álvaro García, que están caracterizadas en el artículo 161 de nuestra Constitución Política del Estado, pero ella añade, leyendo un documento que alguien seguramente le escribió, añade y dice que no se van a leer aquellas renuncias porque los mandatarios han hecho dejación del país, y establece ahí, o vulnera, perdón, ahí lo que señala y lo que dice el artículo 173, de que un presidente se puede ausentar sin autorización de la Asamblea Legislativa durante 10 días. Ahí, Ramiro señala y dice que los mandatarios se ausentaron y que por lo tanto corresponde activar la sucesión presidencial. Todo esto, Ramiro, sin que haya quórum
en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Tenían que reunirse ambas cámaras para conocer primero la renuncia. Si aceptaban la renuncia, para elegir presidente o presidenta del Estado Plurinacional. Entonces, si no existió el quórum suficiente, si no se instaló la sesión en la Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿a quién le estaba hablando la señora Áñez en aquel momento? Era una sesión simulada, era una sesión imaginada, pero donde no existió, está certificado, donde no existió el desarrollo de lo que significa una sesión de Asamblea Legislativa, donde están diputados y senadores reunidos. No existió esa asamblea, no había el quórum, por lo tanto, Ramiro, aquello fue una simulación donde la señora Áñez iba leyendo interpretaciones del artículo 161, interpretaciones de cómo se debía activar la sucesión constitucional, que, entre otras cosas, nuestra Constitución señala de manera absolutamente clara, muy diferente de lo que ocurrió con Jorge Quiroga, porque ya tenemos otra Constitución política del Estado que define de manera clara cómo debe regir la sucesión presidencial, cómo debe, en ausencia del presidente, de forma vertical, pasar al vicepresidente, si no está él o ella, al presidente o presidenta de la Cámara de Senadores, si no está él o ella, al presidente o presidenta de la Cámara de Diputados. No hay sucesión presidencial horizontal, eso no existe, esa es una desfachatez jurídica que alguien por ahí en algún momento la ha mencionado como una posibilidad, Ramiro. Eso no existe, no está contemplado en nuestra Constitución. Entonces, una asamblea sin quórum, sin diputados y sin senadores, es una asamblea inexistente. Y sin embargo, la señora Áñez, ante esa asamblea inexistente, hizo un conjunto de interpretaciones para poderse proclamar. Todos recordamos cuando dijo, corresponde a mi persona y asumo la función de presidenta del Estado Plurinacional. Y frente a ello, Ramiro, estaban los sectores, estaba la Iglesia Católica, el sector de las autoridades de la Conferencia Episcopal, porque la señora Áñez, cuando todo termina y cuando se autoproclama, en aquellas horas se levanta y realiza un saludo a los miembros de la Conferencia Episcopal allí presentes. Y realiza un saludo también a determinadas personalidades del cuerpo diplomático en nuestro país. En esas interpretaciones personales, Ramiro, hermanas, hermanos de la causa Chuncoca, la asamblea que debía reunirse de acuerdo al artículo 161 para tomar juramento al nuevo presidente o presidente del Estado, esa asamblea inexistente, esa asamblea que no estuvo allí reunida, esa simulación de asamblea, no le toma juramento a la señora Áñez porque no habían ni considerado las cartas de renuncia, no habían efectuado una votación para poder elegir nueva presidenta o presidente. Es por eso que la señora Áñez no jura en ningún espacio. Nadie conoce el momento de toma de juramento de la señora Áñez. Y seguramente en estos días, cuando se enfrente a los jueces, Ramiro tendrá en esos tribunales que acreditar seguramente algún documento por el cual ella es elegida presidenta, como ella mencionaba, presidenta interina. ¿Cuál es ese documento? ¿Cómo va a poder hacer para acreditar algo que no tiene en su poder? Porque la Asamblea Legislativa nunca la nombró presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia. Nunca la nombró. Y se quisieron después amparar, eso seguramente también se conocerá, en ese comunicado del Tribunal Constitucional. Ramiro,
el Tribunal Constitucional solamente se manifiesta a través de 3 instrumentos jurídicos que tienen vinculatoriedad y después no existen otros. Son las sentencias, son los autos y son las resoluciones constitucionales. No son los comunicados, porque el comunicado en los hechos reales no es más que un documento que equivale a una nota de prensa, no tiene fuerza vinculatoria. No tiene fuerza vinculatoria. Entonces, Ramiro, hermanos y hermanas de la Causachu, verdaderamente, ahí la señora Áñez, quienes participaron y están en la acusación en este juicio, quienes participaron para otorgarle el poder, el trato, el resguardo, la protección militarizada